La historia exacta del origen de John D. Rockefeller, el hombre que finalmente monopolizó la industria petrolera estadounidense, está velado por el misterio, el engaño y tal vez incluso la traición. Aunque los libros de historia relatan su viaje de la pobreza a la riqueza, pintando un retrato de un individuo humilde y trabajador, muchas teorías de conspiración cuestionan este relato. Respecto a estas teorías, las profundizaremos a medida que volvamos a contar la historia del magnate petrolero desde una perspectiva diferente. Se cree comúnmente que la familia Rockefeller logró su inmensa riqueza al fundar Standard Oil Company. Sin embargo, las teorías de la conspiración sugieren un comienzo más oscuro y clandestino. Una hipótesis sostiene que los Rockefeller no establecieron Standard Oil sino que la heredaron del ex secretario de guerra de Abraham Lincoln, Edwin M. Stanton. Según esta teoría, se dice que Stanton descubrió petróleo en tierras confiscadas al sur durante la Guerra Civil. En consecuencia, se cree que confió el secreto de la tierra rica en petróleo a su abogado, quien a su vez luego pasó la información a un tal William Avery Rockefeller, el padre estafador de John Rockefeller. Se señaló la creencia engañosa de que fue William Avery Rockefeller quien en realidad concibió la estratagema para arrebatar las tierras petroleras a los desprevenidos terratenientes, una aparente interpretación que ha sido desacreditada por los estudiosos de Rockefeller. Otra teoría cautivadora sugiere que la fortuna inicial de Rockefeller surgió de una gran estafa. Como alega la leyenda, la historia no contada de cómo Rockefeller ganó su dinero es la inversión en su hombro, al que le falta un brazo. Existe la creencia de que Rockefeller compró su primera refinería de petróleo con el dinero que ahorró. Se cree que los miles de dólares que misteriosamente aparecieron en la jovial cuenta bancaria de Rockefeller no fueron Providence sino las ganancias de una estafa integral. Aunque Juan Quingentésimo Rockefeller es célebre por su filantropía, pocas personas son conscientes de que adquirió enormes cantidades de riqueza al apropiarse de descubrimientos científicos críticos. Una teoría destacada afirma que Rockefeller tomó el control de las patentes cruciales relacionadas con la extracción y refinación de petróleo. Curiosamente, muchas de estas patentes no fueron descubrimientos del propio Rockefeller, sino que fueron compradas o confiscadas a inventores reales a precios muy por debajo de su valor real. He aquí una teoría polémica que denuncia el principio ampliamente aceptado de que los negocios ilegales fueron fundamentales para el éxito de Rockefeller. Sugiere que en el corazón del éxito de Rockefeller se encuentra un supuesto pacto con el diablo que le otorgó inmensas riquezas a cambio de su alma. A pesar de estas intrigantes teorías, uno de los factores más potentes que contribuyen al éxito incomparable de Rockefeller parece ser su urgente e implacable búsqueda de poder. Se cree ampliamente que recurrió a prácticas ilegales y poco éticas para obtener y mantener su enorme riqueza e influencia sobre la industria petrolera estadounidense. Otra teoría que refuta la personalidad filantrópica de Rockefeller es que su obra de caridad era esencialmente parte de su estrategia más amplia para mantener la reverencia pública y ocultar la horrible riqueza obtenida a través de rutas dudosas. La misión de estos supuestos planes caritativos era engañar al público para que aceptara el despojo de múltiples niveles disfrazado de proceso de progreso económico. Las relaciones de Rockefeller con sus contemporáneos también suscitan mucha especulación. Se cree ampliamente que se embarcó en relaciones clandestinas en beneficio de sus empresas. Otra teoría lasciva insinúa que Rockefeller utilizó medios poco éticos e inmorales para derribar a sus rivales, basándose en sus ya feroces tácticas comerciales. Una de las facetas más discutidas de la saga Rockefeller es la teoría sobre su conexión mística con los Illuminati. Alega que la familia tenía fuertes conexiones con la influyente sociedad secreta que intervino deliberadamente en los asuntos globales. También sugiere que el ascenso de Rockefeller al poder estuvo estrechamente moldeado por las manos invisibles de estos amos globales. La longevidad y durabilidad de los Rockefeller a lo largo de varias generaciones a menudo se atribuyen a su cuidadosa planificación estratégica. Por el contrario, ha surgido otra teoría que insiste en que la familia acumuló una longevidad inexplicable, y que su reinado de un siglo sobre varias industrias se logra mediante una drástica experimentación humana ayudada por su asociación secreta con los desarrolladores del programa Lebensborn de la Alemania nazi. Rockefeller también es a menudo considerado miembro de los ladrones varones del siglo XIX, aquellos hombres que se enriquecieron mediante prácticas comerciales deshonestas, si no abiertamente despiadadas. Sin embargo, envalentonar este punto de vista es otra teoría igualmente convincente que sostiene que simplemente etiquetar a Rockefeller como un varón ladrón es reduccionista. Se cree que Rockefeller fue un maestro en explotar el sistema legal a su favor y no necesariamente en violar la ley. Otra teoría fascinante se centra en la idea de que el infame caso de la Corte Suprema de 1911 fue en realidad una artimaña. Si bien, a primera vista, el caso pareció asestar un golpe condenatorio a Standard Oil Co., que en consecuencia fue desmantelada, una contrademanda afirma que esto no era más que una elaborada ilusión cuidadosamente orquestada diseñada para distraer la atención de aquellos que tenían poder real. Reflexionando más sobre los matices y la mística de Rockefeller, algunas teorías sostienen inequívocamente raíces inglesas que traducen su apellido como Campo Rocoso.
Los teóricos sostienen que esto podría ser una indicación inteligente de los desafíos y pruebas que existían dentro de la industria del petróleo sísmico, desafíos que pronto serían superados por la ascensión de Rockefeller. La saga Rockefeller presenta otro capítulo hipotéticamente oscuro sobre el control de la población. La narrativa cuenta que los Rockefeller y Carnegie han estado a la vanguardia de esto. Aunque las pruebas son incompletas, persisten murmullos de reuniones secretas y financiación extraña para la investigación sobre la fertilidad, proyectando una sombra eterna sobre el rostro humanitario de los Rockefeller. A medida que profundizamos en este tesoro de teorías, resulta obvio que la historia de John D. Rockefeller todavía está lejos de terminar. Su vida y los secretos que se llevó a la tumba siguen inspirando asombro, y siguen siendo objeto de profundo misterio y debate. No olvidemos que las teorías de la conspiración invitan profundamente a la reflexión y estimulan argumentativamente. Proporcionan narrativas alternativas y nos obligan a cuestionar el status quo. Pero igualmente, resaltan los peligros de ignorar la historia convencional, principalmente si hacerlo sirve para propagar el abandono o la negación de la realidad. Ya sea que veamos a Rockefeller como un magnate petrolero que explotó las debilidades del sistema a su favor o como un genio calculado y moralmente corrupto, una cosa es segura, su vida no fue sencilla ni sin incidentes. En el centro de este enigma se encuentra una colección sustancial de teorías y conspiraciones, que ofrecen un rico tapiz de narrativas alternativas. A pesar de todas estas conspiraciones y misterios, la influencia de Rockefeller sigue siendo tangible en la sociedad contemporánea. Sus principios comerciales, su énfasis en la filantropía estratégica, su determinación de tener éxito sustentan las estructuras y los sistemas financieros de nuestro mundo. El poder y la importancia de estas retenciones plantean la pregunta, ¿Rockefeller realmente planeó estos impactos duraderos? A medida que nos alejamos de las innumerables teorías y controversias que enredan a John D. Rockefeller, el verdadero hombre detrás de la leyenda, sigue siendo difícil de alcanzar. Por cada cuestión que se resuelve, surgen dos nuevos enigmas que perpetúan la mística que rodea a esta polémica figura titánica. ¿Era un hombre de negocios astuto o un cerebro manipulador? La historia proporciona los marcos, los puntos a conectar, pero depende de nosotros cómo elegimos interpretar el haz de luz que brilla. La vida y el legado de Juan Quingentésimo. Rockefeller ha demostrado cómo un individuo aparentemente común y corriente puede alcanzar alturas extraordinarias. Su viaje de la pobreza a la cima de la riqueza y el poder alteró para siempre el curso de la economía estadounidense. Innovador original, varón ladrón despiadado o una mezcla pasada por alto, la vida y el legado de Rockefeller siguen siendo una fuente de fascinación y transformación. A pesar de estas teorías, la brillantez empresarial y la perspicacia empresarial de Rockefeller no pueden disminuir. De hecho, fue un hombre de su época, que navegaba por el camino hacia la fortuna a través de un mar de oportunidades y desafíos económicos. Y al hacerlo, dejó huellas indelebles en la industria petrolera, en la filantropía y el bienestar social, y en la sociedad y la cultura estadounidenses en general. Juan Quingentésimo. Rockefeller falleció en 1937, dejando atrás un imperio en expansión que había construido desde cero. En la fría finalidad de la muerte, las especulaciones, rumores y teorías deben pasar a un segundo plano, allanando el camino para verdades históricas libres de misterios. Sin embargo, son las conspiraciones y el enigma los que continúan moldeando nuestras percepciones sobre esta imponente figura del pasado industrial de Estados Unidos, mientras bajamos el telón sobre la deslumbrante y dudosa vida de Juan Quingentésimo. Rockefeller, no llegamos a un consenso claro. Las numerosas teorías sobre su camino hacia el éxito, sus relaciones con grupos secretos y su vestido filantrópico continúan generando intriga y discordia. Sin embargo, a medida que navegamos por este fascinante laberinto de teorías, nos acercamos cada vez más a un panorama más amplio, inevitablemente fragmentado, pero intrigante. De construir Rockefeller, negocios, relaciones, filantropía, es un rompecabezas con innumerables piezas, muchas de las cuales faltan, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta. Mientras nos abrimos camino a través de este vívido tapiz repleto de secretos, conspiraciones y enigmas, debemos tener en cuenta que tal vez algunas de las piezas simplemente no existan. Así como cada luz proyecta una sombra, cada figura imponente reúne teorías de conspiración que desafían la santidad de su laborioso éxito. Juan Quingentésimo. Rockefeller era una rara confluencia de talentos, un estratega astuto, un financiero visionario y un líder tenaz. Sin embargo, bajo esta multitud de habilidades estaba cargado el pesado manto de sospechas y acusaciones. Si bien la historia convencional continúa elogiándolo como un industrial pionero y un filántropo magnánimo, el oscuro rincón de la conspiración lo ha definido como un genio empresarial fraudulento, un cerebro manipulador y un engañador estratégico. Si bien queda mucho sin decir, y más aún, relegado a los oscuros rincones de la historia, lo que es seguro es que la vida de Rockefeller es más que una saga simplista de la pobreza a la riqueza. Profundizando en las numerosas teorías y narrativas, se desmorona como un intrincado tapiz de contradicciones, éxitos y fracasos, de poder y manipulación, de moralidad y engaño, de altruismo e interés propio. Al final, John D. Rockefeller, una mezcla esquiva de realidad y ficción, sigue siendo una figura definitoria de Estados Unidos.
Dejó una huella imborrable en el panorama económico de Estados Unidos, un legado controvertido que seguirá siendo reinterpretado, revisado y venerado alternativamente. Nos corresponde a nosotros rastrear, afirmar o refutar los legados del magnate embarcado en el enigma. El nombre Juan Quincuagésimo Rockefeller sigue siendo un imán de intriga, ya sea en historias solemnes o en el tejido de gasa de las teorías de conspiración. Su vida fue un rompecabezas desconcertante, cuyas piezas encajaban de manera diferente en el contexto de sus múltiples roles, el de hombre de negocios honesto y estafador nefasto, o filántropo altruista y astuto manipulador. La controvertida vida y los logros de Rockefeller nos recuerdan que la historia no es solo en blanco y negro, también está teñido con tonos de gris enmarcados fuera de una multitud de perspectivas diferentes. La saga de Juan Quincuagésimo Rockefeller, por tanto, no es la historia de un hombre impecable en su ejecución, sino una serie de actos decididos que dejaron una profunda huella en la sociedad y sirvieron de eje de teorías polémicas. La multitud de teorías e historias puede nublar para siempre la verdad, pero una realidad cierta que permanece es que la vida turbulenta, plagada de conquistas comerciales, relaciones tempestuosas y filantropía estratégica, continúa dominando una narrativa global, tanto como un debate intelectual. Juan Quincuagésimo La vida y obra de Rockefeller han dejado huellas indelebles en las arenas del tiempo, contribuyendo significativamente a los pilares de la sociedad contemporánea. Ahora que miramos hacia atrás, navegando por las capas de conjeturas y hechos, la línea entre leyenda y legado comienza a desdibujarse, con la figura monumental mezclándose perfectamente en un mito lleno de asombro y escepticismo. Mientras intentamos reconstruir y desenredar la red de conspiraciones que lo rodean, una cita del hombre mismo da que pensar. La capacidad de tratar con personas es un producto tan adquirible como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa habilidad que por cualquier otra bajo el sol. Esto describe acertadamente a Rockefeller, un hombre envuelto en enigma, cuya visión para los negocios, filantropía estratégica y vida ambigua continúan tentando nuestra conciencia colectiva.